Comenzamos el webinar. Gracias por estar aquí, gracias por estar presente a todos. Eh, Fantástica convocatoria, somos 30 personas, así que estupendo, seguro que tenemos un diálogo fantástico para responder a todas las dudas que puedan aparecer. Lo primero, permitidme que me presente, mi nombre es Fernando Arencibia, soy CEO y socio fundador de Abertec, y voy a haceros esta pequeña introducción antes de dar paso a mis compañeros eh, Rubén y Nicolás, que serán los protagonistas realmente del webinar. Pásame por favor un segundito la transparencia. Genial. Esta es la agenda de lo que vamos a tratar hoy. Comentaros una cosita. De la agenda, como podéis ver, vamos a tener las preguntas y respuestas, pero eh, en cada momento que se os vayan ocurriendo, por favor, ponedla en el chat, ¿vale? Las vais escribiendo por el chat y se irán preparando para ser respondidas. Bueno, como os comentaba, esto lo digo porque si no Erika me mata. Vuelve un poquito para atrás, exactamente. En general, la agenda, lo primero, este trocito que os voy a contar yo, de presentación de Abertec y de hacer una pequeña perspectiva de cómo estamos en el sector educativo en relación a la tecnología. Y a partir de ahí, pues vamos a hablar de casos reales, de qué se puede realmente, cómo se puede realmente intervenir en el sector educativo, y eso ya va a ser mi compañero Rubén Roch, el que lo va a explicar. Y a continuación vamos a hablar de una demo. Vamos a mostraros una demo muy concreta en un cliente, y eso lo va a realizar nuestro compañero Nicolás Espinosa. A partir de ahí haremos la ronda de preguntas y respuestas, y eso será el momento en el que todas las preguntas que habéis tenido a lo largo de la sesión y que vais metiendo en el chat van a ser respondidas. ¿De acuerdo? Vale, pues sin más dilación, yo os paso a presentar lo que es un poquitito nuestra empresa, Abertec. Solo contaros que estamos aquí desde hace 24 años, que estamos súper orgullosos de ello. Somos una empresa que empezó absolutamente pequeñita en Madrid y que después se extendió bastante. Ahora mismo estamos solamente en España, Portugal y Mozambique, pero hemos estado también en toda Sudamérica, eh, acumulando muchísima gente trabajando con nosotros, muchísimos clientes, y la verdad que muy contentos de ello. Nos hemos dedicado desde el comienzo a lo que sería, en su momento se llamaba, claro, tenemos que tener en cuenta que estamos aquí desde el 97. Entonces, en aquel momento, lo que hacíamos era inteligencia de negocio y data warehousing, básicamente, ¿vale? A partir de ahí, estas líneas de trabajo evolucionaron gracias a la mejora brutal en la tecnología, las comunicaciones. Pues hemos visto un desarrollo brutal de toda el área de la inteligencia artificial, que provenía de lo que hacíamos en aquella época de data mining, y que ahora es una de nuestras piezas fundamentales, de nuestras áreas fundamentales de trabajo. Obviamente, todo el tema de Big Data suplantó o incluyó a todo lo que es el Data Warehousing. Y también, obviamente, es otra de nuestros puntos más fuertes, que sería aquí en el cuadradito, lo que denominamos en los hexágonos que tenéis a la derecha de la pantalla, sería lo que se denomina como data. Y después incluimos una tercera pata que utiliza todo esto para crear una transformación digital más poderosa. Y esa transformación digital nosotros la basamos en la organización de los procesos, ¿vale? Entonces, esa última pata, esa tercera área de actividad, a lo que se dedica es a identificar los procesos de los clientes, hacerlos explícitos, racionalizarlos, darle soporte informático, lo que sería BPM, y posteriormente automatizarlos, que sería la parte que también conocéis como RPA, Robot Process Automation, e incluso un pasito más, automatizarlas con un poquito de inteligencia para que los procesos sean capaces de tomar decisiones de cierta complejidad, utilizando para ello nuestras competencias en inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, para que os quede claro, Abertec, compañía, que estamos aquí entre nosotros en el mundo tecnológico desde el 97. Somos, ahora os cuento los números de todo lo que somos ahora, pero quedaros con esa fecha porque tiene mucha importancia el estar aquí durante mucho tiempo. Generalista, no estamos dedicados a ningún cliente en particular, trabajamos con todo tipo de clientes: banca, seguro, transporte, industria, hotelería, educación, etc. Y tres grandes áreas de actuación: inteligencia artificial, Big Data y transformación de procesos, transformación digital de procesos, ¿vale? Esas serían las claves. ¿Puedes pasarme, Rubén, por favor? Genial. Todo esto, obviamente, en un mercado globalizado, como ocurre en la tecnología,
no lo hacemos solos, lo hacemos de la mano de diversos partners. Dependiendo de las circunstancias de las geografías y de las tecnologías en particular, o del área de aplicación de las tecnologías, nuestros partners fundamentales son los que tenéis aquí descritos. Por otra parte, no es una sorpresa. Tenemos un grandísimo partnership con IBM, también trabajamos muy fuertemente con Microsoft, sobre todo en Portugal. Automation Anywhere es una de las piezas clave también dentro del mundo IBM para el tema de red de automatización, y después otros son nombres muy conocidos. Últimamente también estamos trabajando mucho en toda la fase de investigación y descubrimiento de procesos. Por eso hemos incorporado hace relativamente poco a Celonis dentro de nuestra panoplia de partners. ¿Puedes pasar, por favor? Fenomenal. Esto es para darnos bombo, básicamente. Entonces, que sepáis que aquí lo que demuestra es que muy mal no lo hacemos y que más o menos la gente nos reconoce que vamos colaborando bien con ellos y nos van dando una serie de premios, incluso alguno a nivel mundial, de cierta importancia. Aunque la realidad siempre es la misma. Por muchos premios que tengamos, si los clientes después te niegan la mayor, la cosa no progresa mucho. Pero bueno, la verdad es que, para qué nos vamos a engañar, también estamos orgullosos de que nuestros partners nos reconozcan el trabajo bien hecho. Eso indica el elevado conocimiento de nuestra gente, que es el principal capital de Aver. Pasa, Rubén, por favor. Bueno, esto es un poco lo que os contaba antes. Estos son los números que ahora mismo manejamos. Nosotros estamos, en este momento, nos hemos circunscrito más a la península ibérica y la oficina que tenemos en África, empezando. Tenemos más de 20 años de experiencia, como os conté antes, más de 200 clientes. Ahora mismo trabajamos en 3 países, pero hemos trabajado en más de 7. Tenemos más de 100 personas trabajando con nosotros. Hemos llegado a ser más, pero ahora mismo estamos en esa dinámica, por lo que os comentaba, que hemos reducido la geografía. Trabajamos en más de 10 sectores distintos y tenemos casi 150 certificaciones, casi no, más de 150 certificaciones en distintas tecnologías. ¿Qué quiere decir eso? Os conté, no somos una empresa especialista, sí en esas 3 áreas, pero no en una sola tecnología y no en un solo sector. Eso es, para nosotros, desde mi perspectiva, da una inmensa riqueza a todo el conjunto de consultores de Aver, porque hay problemas que te encuentras en unos sitios, otros que te encuentras en otros, se solventan de una forma, y esa riqueza sirve para enfrentarte al siguiente problema de una manera mucho más completa. Pasamos. Bueno, estos son algunos de nuestros clientes, tampoco vamos a estar repasándolos todos. A lo largo de estos años tenemos el orgullo de decir que hemos tenido muy buenos y seguimos teniéndolo, seguimos acumulando excelentes clientes, con los cuales, gracias al buen trabajo realizado por ambas partes, seguimos manteniendo en general buenísimas relaciones, y a lo largo de estos 20 años pues nos hemos mantenido juntos en el camino, lo cual nos llena de satisfacción. Como veis ahí, absolutamente todo. Farmacéutica, banco, seguro, alimentación, turismo, telefonía, utility y, por supuesto, educación, que es de lo que va el webinar de hoy. Pasa, por favor, Rubén. Bueno, esta primera pincelada era un poco para contaros sobre Aver, ¿vale? Para que todos estuviéramos un poquito más centrados. Los que no nos conocíais, pues ya tenéis una idea muy más clara de quiénes somos, ¿vale? Y ahora vamos a hablar un poquito en detalle del sector de la educación, del sector educativo. Si os ponéis a pensar en esta pandemia que hemos tenido, esta situación muy especial, ha acelerado de alguna forma la revolución que el sector ya estaba experimentando. No es un tema que fuera nuevo. Sabéis que el sector educativo, bueno, todos los sectores, se enfrenta a un desafío brutal por el cambio, el paradigma en cómo la gente percibe la educación. O sea, del mismo modo que un cliente se transforma en telco, se transforma en banca o se transforma para cualquier otro negocio, en educación también se han transformado mucho. Y eso obliga al negocio a transformar procesos y adaptarse para ofrecer un producto más adecuado a lo que ahora mismo se está buscando. Por un lado, la pandemia lo que hizo fue darle una patada tremenda a esa pelota para provocar que la digitalización aumentara y poder hacer el servicio de forma no presencial. Eso es obvio, a nadie se le escapa que ha pasado y que ha forzado muchísimo todos los procesos internos
tanto de producción, de creación del producto educativo, bien porque fuera filmado, bien porque fuera enlatado, bien porque hubiera que hacer sistemas online de atención al cliente, y por otro lado, también todos los procesos que van alrededor de producción, que lógicamente también han tenido que ser revisados. Eso ya existía, venía acelerándose. La pandemia lo ha hecho multiplicar por 10 la aceleración. Y además, si os dais cuenta, y esto os pongo dos transparencias de cierta, ¿cómo se diría esto? De cierto ruido mediático, donde lo que se ve es que alrededor del sector de la educación se está produciendo un movimiento brutal, tanto de inversión como de integración. Entonces, cuando se producen este tipo de movimientos, por ejemplo, lo habéis visto en banca hace relativamente poco en España, una de las características fundamentales es que se necesita optimizar. Si alguien hace grandes inversiones, junta dos o tres sistemas educativos y los convierte en un sector, en una empresa educativa mayor, lógicamente necesita unificar, necesita estandarizar y necesita optimizar. A eso es a lo que se enfrenta ahora mismo el sector de una forma muy inminente, ¿vale? Pasa un segundito solo por ver los otros artículos que tenemos por ahí avanzando, o sea, todo, si os dais cuenta, eh, por dónde podríamos catalogar este cambio. Por un lado, muchísima inversión entrando, en particular, muchísima inversión en España, como producto de educación en lengua española, que lógicamente no deja de ser uno de los vehículos eh, poderosos de comunicación en el mundo. Además, lógicamente, crecimiento y adaptación de cada una de las empresas y, por otra parte, aparición de múltiples startups que de alguna manera llenan huecos. Realmente la formación era como muy... Yo estudiaba, pues podía estudiar dos cosas, ¿vale? Si os dais cuenta cómo ha cambiado la película, las universidades hoy en día ofrecen una variedad de títulos impensable en los tiempos en los que yo estudié, y os prometo que no soy tan viejo. Bueno, a lo mejor sí que soy tan viejo, pero digamos que ha evolucionado muchísimo en muy poco tiempo. Además, aquí el punto es, ya no solo se necesita educación para una carrera que dure mucho tiempo, se necesita educación, por ejemplo, para un periodo de tiempo de un año, una formación muy específica que te permita dar el salto. Por ejemplo, la demo que os va a presentar Nicolás es de una empresa que se dedica a recalificar personas para que sean capaces de afrontar la ola digital. Tú tenías un empleo no digital, eras una persona formada, eras una persona con una educación, y que de repente el cambio digital, la ola digital te ha barrido, o ha barrido donde tú trabajabas. Y lo que tienes que hacer, obviamente, es coger una tabla y surfear esa ola. No puedes quedarte ahogado. Bueno, pues en eso hay todo un sector como el educativo que está evolucionando masivamente para poderse adaptar a esa nueva necesidad. Bien, ¿cómo se adapta una empresa de cualquier característica a lo que viene? La realidad es que las tres patas que os acabo de contar, las tres áreas de aplicación que tiene Abertec, son las que realmente realizan o dan la capacidad a las empresas para realizar el cambio. Lo hacemos no solo en educación, en todos los otros sectores también, pero en educación con mucho éxito. Hay muchísimos procesos que necesitan definirse, que necesitan estar reglados y apoyados por software para que sean repetibles. Sean repetibles independientemente de los equipos que los gestionan. Además, como los equipos que los gestionan, el talento cada vez es más escaso, necesitamos que ese talento sea utilizado al máximo, con lo cual no utilizamos ese talento en tareas repetitivas que puedan desgastarles, aburrirles y, por supuesto, desperdiciar su capacidad. Entonces, ¿qué hacemos? Introducimos automatización en todos esos procesos que ya hemos definido. En las partes que vemos que el proceso puede hacerse automático, se introduce y se prepara, de forma que ahorras muchísimo tiempo para ese talento, vuestro talento, el talento de vuestra gente, pueda ocuparse de otras cosas más creativas y de más valor. Y por último, esa automatización incipiente se le dan vueltas de tuerca para hacerla cada vez más poderosa con la introducción de mecanismos de inteligencia artificial que consiguen que la toma de decisiones automática facilite una automatización más inteligente. ¿Inteligente?
Por supuesto va a haber supervisión humana, por supuesto esto no es magia, por supuesto hay que trabajarlo mucho, por supuesto se necesita que tengáis mucha atención a los datos, que hayáis recogido muchos datos, que tengáis todo muy reglado y muy definido previamente. No es magia. Pero el resultado, una vez que lo tenéis, es que con vuestro equipo, con el talento de vuestro equipo y un sistema automatizado, vuestra capacidad es inmensa. ¿De acuerdo? Se os multiplica por varias veces. Con lo cual estaréis mucho más preparados para bien ir al mercado y ganar clientes, bien integraros en un grupo de empresas mayor o menor, o bien estéis dispuestos a aceptar, adoptar cualquier tipo de producto nuevo que queráis tener en el mercado. Esa es un poco la idea que os quiero transmitir, o la idea de lo que Aver puede hacer por vosotros, ¿vale? Y no me queda mucho más. Lo que tengo que contaros en esto, si me pasas una pantalla más, Y ya, aquí ya Rubén, porfa. Ya estamos, pues lo único vamos. que me quedaría por deciros es muchas gracias por la paciencia de aguantarme el rollo un ratito. Ahora os dejo con la parte interesante, con mis compañeros que son los que realmente ya saben de qué va esto y os van a contar la realidad, ¿vale? Muchas gracias por la paciencia. Rubén, todo tuyo. Muchas gracias, Fernando. Pues nada, bueno, yo para empezar, primero por presentarme un poco, soy Rubén Roig, estoy dentro del área de desarrollo de negocio de Abertec y nada, por ir ya al tema, quisiera comenzar, antes de meternos directamente en el tema de la educación, con una frase de, bueno, uno de los analistas tecnológicos que creo que todos conoceréis, probablemente es de los más importantes del momento, que es que la hiperautomatización es una de las principales tendencias tecnológicas de esta década. Esta frase, evidentemente, es potente, pero ¿qué es realmente la hiperautomatización? Va en línea con lo que os he estado contando, Fernando, con nuestras diferentes áreas de aplicación, porque al final se basa en la automatización de procesos combinada con otro tipo de tecnologías, como pueden ser la robotización, con robots de software, o la gestión de documentos. Al final, por poner algunos ejemplos, podrían ser los BPMs tradicionales, incorporar otro tipo de tecnologías, como son gestión de reglas, captura de datos y demás, o por ejemplo, incluyendo en cualquier proceso de negocio la inteligencia artificial, posibilitando reconocimiento de imagen o lectura de textos para que hagan todo ese trabajo mucho más fácil. Ese tipo de cosas son las que hoy precisamente queremos mostraros encaradas a este ámbito de los centros formativos. En primer lugar, lo que os quería plantear es el por qué automatizar procesos en centros formativos. Al final, no queremos crear que la educación y la formación de todas las generaciones tenga que venir dada de forma automática. Es más bien porque en los centros educativos, igual que en cualquier otra empresa probablemente, se gestionan una amplia diversidad de actores, más probablemente en este caso más que en muchas empresas. Pensar que al final vamos desde alumnos a posibles alumnos, incluso también después de profesores, investigadores, proveedores de material de la universidad. Todos estos actores al final actúan en diferentes tipos de procesos, en algunos de forma independiente, en algunos interactúan entre ellos. También hay unos que están más relacionados con la educación y otros que probablemente más de tipo administrativo tengan menor visibilidad. En cualquier caso, al final hay una serie de tareas y operaciones manuales, flujos de aprobación, todo tipo de cosas que al final plantean un escenario donde se requiere una amplísima dedicación de estas personas, que al final son tareas que están indirectamente relacionadas con la educación, evidentemente, porque si están en centros educativos cierta relación la tienen, pero que realmente no están aportando ningún tipo de valor a la educación y hacer todo lo posible para que esas personas puedan dedicar su tiempo, su esfuerzo y sus ganas a las tareas que realmente pueden producir valor y pueden producir valor futuro de todas esas personas que se están educando. ¿Vale? Entonces, para ello, lo que pretendemos es dar este tipo de mejoras. Entonces, nuestra idea es centrar a la parte, sobre todo académica y de enseñanza,
en estas tareas de mayor valor y automatizar y hacer mucho más eficiente todo el resto de tareas y procesos, tanto las que podamos automatizar completamente como las que podamos ayudar para que éstas sean más ágiles. Por ejemplo, estandarizando procesos, que al final eso nos va a provocar que, por ejemplo, la curva de aprendizaje para todos los procedimientos internos que hayan cuando entre gente nueva, por ejemplo, a una universidad o un centro educativo, el hecho de que ese proceso esté estandarizado y haya una forma, unos pasos a seguir siempre, va a ayudar mucho que esa curva de aprendizaje se reduzca mucho. No digamos ya si podemos incluir reglas que al final vayan gestionando depende de qué decisiones, siempre que sea posible. Claro. Por otro lado, lo que podemos conseguir es mejorar la productividad. Con esto, al final, que es un tema que también ha estado comentando Fernando al principio, la idea es lo que sea posible que se realice de forma autónoma o al menos de forma más rápida. Si unas pequeñas tareas las pueden ir haciendo robots, por ejemplo, evitamos el tiempo dedicado por esa persona, pero también evitamos cualquier posible error humano que al final es normal que se den. Y después, que en este caso va todo también relacionado, conseguimos que podamos dar visibilidad al proceso entero, ver, por ejemplo, si en algún momento tenemos cuellos de botella, solucionarlos, tener control directo en tiempo real de cómo están actuando esos procesos o esas tareas y, en caso de necesidad, ponernos a meter más recursos en ese punto, capacitar mejor al personal o cualquier acción que fuera necesaria. ¿De acuerdo? Al final, todo este tipo de beneficios que hablamos que podemos conseguir van encaminados a conseguir la satisfacción de los clientes, de los alumnos, como los queramos llamar, depende del caso, porque al final nos va a posibilitar que en caso de incidencias se puedan resolver de forma más rápida, que los trámites, da igual quién los haga, como siempre se hacen de una forma estandarizada, siempre hay agentes, como pueden ser robots, que pueden actuar mucho más rápido y por lo tanto la satisfacción general tanto de clientes como seguramente de los propios trabajadores aumenta en gran medida. Vale. En cualquier caso, por ir haciendo un parón, si os surge cualquier duda de lo que vamos comentando, podéis ponerlo en el chat y en cualquier momento lo resolvemos. Vale. Siguiente punto, y aquí es donde también vamos a hablar un poquito de uno de nuestros partners, sería el cómo podemos automatizar. Es decir, cómo podemos conseguir que todos esos beneficios que hablamos antes realmente se den a cabo. Sin entrar mucho en detalle, porque creo que tiene más potencial y podemos verlo mejor cuando hablemos de los casos concretos, pasaremos a través de las diferentes tecnologías con las que lo podemos hacer. En este caso, la que os queríamos presentar es el IBM Cloud Pak for Business Automation, que al final es una plataforma que nos permite todo lo necesario para poder automatizar todo tipo de procesos. Aquí tenemos aplicaciones, bueno, como las estáis viendo aquí en pantalla, como podrían ser el Process Mining, destinado al análisis de los procesos, el RPA, del que hemos hablado ya en varias ocasiones, que al final es para automatizar todo tipo de tareas manuales o repetitivas. Después tendríamos, por no explicaros absolutamente todos los puntos que tenéis aquí, podríamos tener también, por ejemplo, la parte de Document Processing para poder capturar, por ejemplo, y digitalizar la información y directamente extraer la información necesaria para otro tipo de procesos. El Workflow, que probablemente es una de los más potenciales para poder gestionar todos los procesos de negocio, que es el que veremos en más detalle también en la demo de mi compañero Nicolás. Y después, bueno, por ejemplo, el Decision Management para poder gestionar todo tipo de reglas y automatizarlas en función de los requisitos, tal. ¿Vale? Todo este tipo de herramientas vendrían combinadas con inteligencia artificial y analítica para que nos permita tanto analizar, por ejemplo, el impacto sobre estos procesos, como ser capaces de tomar cierto tipo de decisiones y al final seguir mejorando tanto los propios procesos como conseguir cada vez optimizarlos en mayor medida. ¿De acuerdo? Al final, por entrar ya en el detalle de lo que queríamos contaros. Al final, es verdad que os hemos hablado ya de
Por ejemplo, qué podemos automatizar, cómo hacerlo, varias cosas, ¿no? Pero al final, de lo que iba hoy el webinar era de hablar sobre qué podemos automatizar concretamente dentro del sector educativo. Al final, aquí os planteamos una serie de casos de uso posibles, aunque, bueno, evidentemente, por vuestros cometidos en vuestro lugar de trabajo, estoy seguro que, evidentemente, conoceréis muchos más casos, muchas más posibilidades y, sobre todo, eso es a donde queremos llegar. Es decir, no os queremos a lo mejor dar una solución nuestra preestablecida, sino lo que pretendemos es haceros ver que cualquier área es potencialmente mejorable y nuestro cometido es intentar llegar a la mejor opción posible. Dentro de esta área de atención a los alumnos, que podríamos llamarla así, hemos planteado estos 3 casos diferentes. En primer lugar, veríamos el caso de admisiones o matriculaciones, que después expondrá con más detalle Nicolás, pero al final es un proceso, de alguna forma, que tiene diferentes actores, como por ejemplo pues, alumnos, secretaría académica, también a lo mejor el área de finanzas para el tema del pago de matrículas. Todo este tipo de tareas que tienen que hacer cada uno, al final pertenecen a un mismo flujo de aprobaciones que podemos incluir dentro de un proceso en BPM y así poder agilizar toda esta gestión. Pero como decía, en este caso probablemente se verá muchísimo más claro con la demo final. Después, el caso de las convalidaciones, al final, en primer lugar, podría ser un ejemplo igual que el primero, ¿vale? Sobre el proceso estandarizado en el que se tiene que hacer la solicitud y demás. Y por lo tanto, evidentemente, sería un potencial caso de uso para implantarlo con BPM. Pero, por ejemplo, queríamos plantear otra posibilidad, como sería el hecho de aplicar reglas de negocio a este caso concreto. Es decir, al final las convalidaciones acaban otorgando en base a unos requisitos que en la mayoría de casos son objetivos, por lo tanto, incluyendo esa serie de requisitos, podríamos llegar a automatizar las que podemos otorgar y las que no. Y como evidentemente hay casos subjetivos, podrían estar dentro de un flujo en el que ese tipo de convalidaciones podrían pasar, por ejemplo, pues al área más académica para que las resuelvan de forma individual. Y el último punto sería para los certificados, diplomas, títulos, depende de la casuística de cada centro y demás. Aquí al final podríamos, por un lado, por ejemplo, automatizar, por llamarle también, en este caso, la recepción de las peticiones, es decir, al final nunca se va a tener claro en qué momento lo va a solicitar un alumno, es algo que puede solicitarlo en cualquier momento, en función del tipo de certificado que sea, y al final eso, por ejemplo, lo podemos hacer mediante un chatbot, es decir, un chatbot que sea capaz de entender lenguaje natural y por lo tanto sea capaz de recibir esa petición del alumno e incluso después lanzar un robot que sea capaz de ir cogiendo los datos necesarios en función del tipo de certificado que ese alumno querría y ir cogiendo los datos de los diferentes sistemas para acabar creando el certificado y enviárselo directamente al alumno. Y en este caso estaríamos hablando de que proceso que requiere de primero atención al alumno para poder saber qué necesita, después una validación de todos los datos que necesitas y posteriormente el enviarle ese propio certificado, lo podríamos hacer todo de forma autónoma y que las personas al final que tienen que estar dedicando tiempo a este tipo de actividades puedan estar haciendo otras actividades con muchísimo mayor valor que a lo mejor el ir recopilando datos de un sitio a otro. Sobre el área académica, bueno, pasaremos un poco por encima porque después también nos explicaremos un caso real, pero por ejemplo se podría dar el caso de las guías académicas, que al final se trata de un proceso, podríamos llamarle como tedioso, que al final los profesores son los que tienen que hacerlo, que son las personas que realmente luego quieren estar dando la formación y deben tener las ganas realmente de estar dando esa formación.
¿no? De un proceso que podríamos decir que ellos seguro lo consideran más bien administrativo porque se tiene que tener antes de iniciar la asignatura. Entonces, a través de crear este proceso en un BPM, podemos agilizarlo y provocar que los profesores puedan dedicar su tiempo a la enseñanza y a la formación. Y en el tema de investigaciones, al final, sobre todo es algo que aplica al ámbito universitario y se dan muchas investigaciones que requieren de solicitudes de todo tipo, de aprobación de material necesario, recursos, incluso autorizaciones, y todo esto podríamos crearlo mediante flujos que al final lo hagan mucho más automático y no obliguen a estar pendientes de en qué estado están esas solicitudes, porque de eso se va a encargar la solución. Y por otro lado, incluso, por ejemplo, podríamos tener una gestión documental de todos los registros que se deben hacer en estas investigaciones. Y en último lugar, de las tres áreas que hemos planteado, esta probablemente sería común a la de cualquier gran empresa de otro sector. Al final, en este caso, es más que evidente que es donde probablemente se den más tareas manuales y donde probablemente podamos conseguir mayor beneficio en poco tiempo, porque hay muchos procesos que se pueden llegar a automatizar. En primer caso, en el tema de recursos humanos, al final se dan muchas tareas muy operativas, tanto para la gestión de personal, de nóminas, de los registros horarios, por ejemplo, ahora que se tienen que estar siempre registrando entradas, salidas y después analizar todos esos registros. Todo este tipo de tareas se pueden automatizar mediante robots de RPA que realizan todo este tipo de operaciones, aparte en un tiempo muy inferior y, como hemos dicho ya en varias ocasiones, pudiendo destinar a esas personas a otro tipo de actividades de valor. O sea, como decía Fernando al principio, por ejemplo, atrapar y a conservar talento que realmente vale la pena. Después también podríamos, por ejemplo, obtener informes de cualquier otra área que hayamos automatizado. Podríamos obtener informes sabiendo, por ejemplo, cuánto tardamos en realizar qué tipo de tareas, donde hay, por ejemplo, cuellos de botella, como comentábamos antes, y con todo este tipo de información podemos promover la realización de cursos de capacitación en las áreas que vemos que es más necesario, la contratación de nuevo personal, si hay áreas en las que nos está llegando, o cualquier acción que sea necesaria. Y después, y ya las tratamos prácticamente en conjunto para las áreas, digamos, de departamentos de compras o área de finanzas. Al final es un punto, por ejemplo, que sería potencial y un caso de uso muy, muy interesante sería en todo el tema de la gestión de pedidos. Al final, igual que, como comentaba antes, esto podría aplicar tanto a universidades como centros formativos en general, pero probablemente a cualquier empresa de cualquier sector que genere un volumen importante de pedidos o reciba. Entonces, un ejemplo que os quería plantear, que es de un caso real, es de, no podemos decir exactamente el cliente, pero el caso sí que os lo podemos explicar, yo creo que os puede resultar interesante. Es un caso en que el 80% de los pedidos que se reciben anualmente o con otros plazos suponen más o menos sobre menos de un 10% del importe total de las compras que se realizan. Entonces, estamos hablando que la gran mayoría de trabajo que se debe hacer para aceptar estos pedidos y realizar los pagos y demás realmente no supone prácticamente nada sobre el total que realmente se acaba invirtiendo después, porque el 90% restante es simplemente de una parte muy pequeña de estos pedidos. Todos este volumen enorme de pedidos se podrían llegar a automatizar, por ejemplo, mediante RPA, de forma que solo se pida la autorización realmente y tenga que intervenir una persona para pedidos de importes superiores a la cantidad marcada y realmente que merecen la atención porque sí que tienen un valor muy superior a ese porcentaje tan grande de pedidos de importes pequeños. ¿De acuerdo? Supongo que tendréis muchos casos en los que no hemos planteado
Evidentemente hay muchas casuísticas que probablemente no conozcamos, pero queríamos dar al menos unas pinceladas por diferentes áreas muy diferentes y que en todas se pueden dar soluciones y que no van tampoco destinadas a que tengan que ser con una tecnología particular, sino que la idea es ver qué problemática hay, o a lo mejor no se está viendo como una problemática, pero qué procesos hay y ver qué soluciones podemos dar para poder mejorar y hacerlo todo más ágil y eficiente. En último lugar, por no seguir planteando posibles casos, algunos más concretos, otros más generales, pues queríamos comentar un caso de un cliente nuestro real, que es la Universidad Europea, que al final nos trasladó una problemática que tenían, que era el proceso de las guías de aprendizaje. Se trataba de un proceso que hacían completamente manualmente los profesores y que al final, al hacerlo manualmente y sin un formato definido, cada profesor lo hacía a su manera, incluía unos datos en unas guías, en otras tenía otros datos diferentes y al final no había una homogeneización de estos documentos que al final la universidad los sube para que todos los alumnos los puedan descargar cuando se matriculan. Entonces, mediante el BPM de IBM, automatizamos este proceso para conseguir un sistema integrado en el que están involucrados pues, todas las actividades, todos los responsables, todos los contenidos, los controles, todo lo necesario para la elaboración de estas guías, consiguiendo al final un proceso que es mucho más ágil y eficiente, que no que cada profesor lo vaya haciendo por separado, y además proporcionando al alumno un material de mucha mayor calidad y que al final les da mucho más valor a su formación. ¿De acuerdo? Después de todo esto, que espero que os haya sido medianamente interesante, os paso ya con Nico, que os va a enseñar realmente lo bonito de hoy, que es la demo práctica. Y nada, y después vuelvo un momentito para contaros un punto final que yo creo que os puede resultar bastante interesante, la verdad. Nico, te dejo ya a ti. Rubén, Perfecto. hay una pregunta que creo que antes de que Nico comience la demo la puedes responder. ¿Se podría automatizar la recepción de peticiones de clientes a través de correo electrónico o llamadas para que sean referidos al departamento correspondiente? Lo pregunta uno de nuestros asistentes. Sí, por supuesto. Al final, cualquier tipo de petición podríamos recepcionar la parte de diferentes tipos de formas. Desde, por ejemplo, en función del caso, podríamos tener desde un robot que va cogiendo esos correos y enviándolos a cada persona o a cada departamento, o por ejemplo, mediante con el NLU, que es reconocimiento del lenguaje natural, podríamos llegar a leer esos correos y ver qué hacer con ellos. O sea, que al final formas habría perfectamente para poder automatizar eso sin problema. ¿De acuerdo? ¿No? De acuerdo, pues Nico, te dejo a ti ya. Perfecto, muchas gracias, Rubén. Bueno, voy a compartir la pantalla. Un segundo. Bien, creo que ya veis mi pantalla. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Soy Nicolás Espinoza, consultor técnico de Abertec, y hoy voy a realizar una demo de una aplicación BPM, como ya hemos dicho, orientada al sector educativo, más en concreto para la parte de admisiones y matrículas. Antes de comenzar con la demo, me gustaría hacer una pequeña introducción de qué es BPM, Business Process Management, y qué nos aporta a nuestra compañía. Por definición, como vemos en pantalla, BPM es un enfoque integrado para alinear actividades clave de una organización en procesos que se puedan medir de manera consistente para optimizar el valor que aportan a nuestra compañía y a nuestros clientes. Como vemos en la diapositiva, tenemos 4 palabras destacadas. Vamos a comentar cada una de ellas. Con integrado. ¿A qué nos referimos con integrado? Decimos que es integrado porque combinamos tanto la tecnología como la metodología para tratar todo el ciclo de vida de un proceso. Procesos es la clave de BPM. Lo que estamos intentando con esta metodología BPM es modelar procesos end-to-end, desde la primera actividad que da comienzo a un proceso, hasta la última tarea que puede hacer cualquier persona asociada a este proceso de negocio.
En lugar de tener una visión vertical, ¿vale? Como por ejemplo tendríamos con un CRM o cualquier sistema de este tipo, que están orientados únicamente a un departamento de la compañía o una operación muy concreta, cuando hablamos de procesos, hablamos de tener una visión horizontal, completamente horizontal. ¿Qué queremos decir con esto? Que es tener en cuenta todas las actividades, las realice el departamento que las realice. Perdona, se me ha ido la diapositiva. Luego tenemos la palabra, bueno, medir, ¿vale? Medir es uno de los objetivos de la tecnología BPM, es saber qué es lo que está ocurriendo con mi proceso, medir el tiempo invertido en cada paso, conocer, como decía Rubén, si existe algún cuello de botella en mi proceso. Y por último, la optimización, optimizar. Cuando implementamos un proceso, nuestro objetivo siempre va a ser optimizar al máximo ese proceso. Es un procedimiento iterativo. Cuando estamos implementando el proceso ya intentamos introducir una serie de mejoras, cuando estamos descubriendo el proceso de negocio a implementar. A partir de ahí, cuando ya lo colocamos en uso, cuando hacemos estas mediciones, vamos extrayendo posibles puntos ya de mejora y creando pues, nuevas optimizaciones para nuestro proceso. Creo que, Erika, no estás, ¿tienes el micrófono abierto? Gracias. Bien, vamos a continuar. Paso a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de 3 aspectos importantes de qué proporciona BPM, ¿vale? Por un lado tendríamos el objetivo, el sistema y el resultado. Vamos a hablar del objetivo. Es uno de los aspectos importantes dentro de una iniciativa BPM, es como digo, el objetivo. Conseguir eficiencia, que es realizar más cosas con los mismos recursos que tengo o mismas cosas con menos recursos. Eficacia, perdonar, que es realizar las tareas de una mejor manera, por ejemplo, pues cometiendo menos errores. Tener también más visibilidad, que es tener un sistema, ¿vale? Que me pueda decir qué está pasando con cada una de las ejecuciones que tengo, cuánto tiempo se ha invertido en cada paso, por ejemplo. Luego, por otro lado, tendríamos el sistema. El sistema, el corazón de nuestra plataforma BPM es el motor de procesos, ¿vale? Que es el que nos permite implementar estos procesos people to people, ¿vale? Que son procesos totalmente humanos, procesos system to system, y que son procesos que coordinan únicamente tareas de sistema, o la combinación de procesos donde participan personas e intervienen sistemas. Por último, tendríamos el resultado. El resultado final que buscamos con BPM es mejorar los procesos. Con esta plataforma que me permite modelar los procesos, ejecutarlos, medirlos, al final lo que voy a conseguir es ejecutar más operaciones de negocio con una mayor eficacia, mayor eficiencia y una mayor visibilidad, que es el objetivo principal que teníamos, ¿no? Si conseguimos esos objetivos, el resultado será el que se mejorará el funcionamiento de los procesos internos de nuestra empresa. Repitiendo un poco lo último que acabo de decir, el objetivo final de BPM es modelar todos los procesos de negocio de mi compañía con la idea de automatizarlos y conseguir continuamente ir optimizando estos procesos. Toda la plataforma, en este caso IBM Business Automation Workflow, que es el nuevo nombre que se le ha asignado a BPM, contiene todas las herramientas necesarias para poder conseguir las mejoras la mejora continua de todos los procesos de mi compañía. Vamos a continuar la presentación ya dentro de la herramienta BPM. Vale. No sé si estáis viendo ahora mismo el BPM, sí, vale, perfecto. Vale. Segundo. Desde aquí la plataforma de IBM BPM diseñamos nuestros procesos. Un proceso es un conjunto de tareas. Cada una de estas tareas tiene asignado un rol y la ejecución de estas tareas tiene una secuencia temporal, como vemos. De manera, al tener esta secuencia temporal, ¿vale? De manera que nuestro sistema, ¿vale? Es el que se va a encargar de decidir en cada momento, conforme cada usuario va completando cada una de sus tareas, qué otras tareas o qué otros pasos, ¿vale? Se tienen que ejecutar automáticamente para otros usuarios. Vamos a comentar un poco el proceso de admisiones. Para esta demostración estamos utilizando un proceso que podría ser el típico proceso de admisión y matrícula dentro de una universidad, por ejemplo.
Empezamos por el alumno, por el carril del alumno. El alumno envía la solicitud. El alumno es el que se encargaría de realizar el inicio de nuestra instancia de proceso. Se ejecutarían automáticamente una serie de reglas de negocio para determinar, por ejemplo, el tipo de prueba de acceso que tiene que realizar mi aplicante, ¿vale? Luego tendremos el departamento de admisiones, ¿vale? Que se encargaría, en caso de que fuera necesario, ¿vale? de agendar estas pruebas de acceso. Una vez se agenden estas pruebas de acceso, se enviarían una serie de recordatorios con la fecha que se ha acordado para la realización de estas pruebas. Una vez finalizadas las pruebas, cuando ya tengamos el resultado, tendremos una tarea para poder comunicar al alumno el resultado, si es apto o no es apto, para continuar con el proceso de formalización de la matrícula. Aparte de estas funcionalidades de definir tareas, asignar roles, pintar los flujos que conectan cada actividad, tenemos la opción de crear patrones un poco más sofisticados, como por ejemplo que una tarea, como la que tenemos en este caso, una tarea se quede a la espera de que ocurran eventos en la misma plataforma BPM en otros procesos o que ocurran eventos en terceros sistemas, en sistemas fuera del motor de procesos. Por otro lado, también tendríamos la posibilidad de hacer la coordinación de estas tareas a través de una serie de temporizadores, como vemos en pantalla, el reloj que tenemos aquí, para dejar procesos ya sea a la espera de que pase un tiempo determinado, o también podríamos colocar estos temporizadores adjuntos a la tarea que tenemos dentro de nuestro flujo para controlar, por ejemplo, el tiempo de SLA. Y controlar que cuando venza ese tiempo que hemos definido de SLA de esta tarea, se desencadene una notificación o una tarea excepcional, por ejemplo. Bueno, lo que vemos hasta aquí, hasta este momento, es la perspectiva, ¿vale?, de un consultor de procesos. Ahora me gustaría mostraros el portal de usuario, ¿vale?, de un usuario final, que es el que interactuaría, participaría con estos procesos. Bien. Vale. Voy a mostrar la ejecución del proceso. Este es un proceso de ejemplo, ¿vale?, como comentábamos desde un principio, con unas tareas ya definidas, pero podrían ser otras perfectamente adaptables a cualquier tipo de negocio. También existen una serie de formularios, pero como decía, pueden ser otros sin ningún problema. En nuestro caso, vamos a mostrar la ejecución desde el portal de usuario, ¿vale?, que nos da por defecto ya la herramienta, pero también tenemos la opción de utilizar portales, algún portal que ya tengamos desarrollado, o cualquier intranet o portal público, lo podríamos utilizar para crear estas interfaces, por ejemplo, con algún framework definido, Angular, React, por ejemplo, y conectar estas interfaces con el motor de procesos a través de las APIs que me ofrece el producto BPM. Bueno, ya hemos hecho sesión con el usuario alumno, ¿vale?, que es el que va a iniciar, como decía, la instancia de proceso. Tenemos ya una tarea aquí en nuestra bandeja de trabajo. Cuando hacemos clic en esta tarea, la reclamamos y, como veis en pantalla, tenemos un formulario que me solicita una serie de información personal para poder iniciar mi solicitud de matrícula. Para adelantar un poco la demostración, ya lo tenemos complementado, ¿vale? Para finalizar la ejecución de esta primera parte del proceso, tendremos que hacer clic en el botón solicitar, ¿vale? Al hacer clic al botón solicitar, como veis, me desaparece la tarea de mi bandeja de trabajo. Y como veíamos en el flujo anterior, el departamento que va a recibir la siguiente tarea es el departamento de admisiones, que es el que se va a encargar, en este caso, de agendar las pruebas de acceso. Voy a salir del perfil de alumno, voy a hacer sesión con el perfil del departamento de admisiones y vamos a ver en pantalla la recepción de esta tarea. Bien, en este caso tenemos la tarea de agendar pruebas de acceso, ¿vale? Vamos a reclamarla, somos usuarios del departamento de admisiones, nos corresponde gestionar esta tarea, vamos a reclamarla.
Y como vemos en pantalla, pues esta es la instancia que he generado yo con los datos del alumno aplicante, en este caso, el número de teléfono, el correo electrónico, y nos pide una fecha para agendar las pruebas de acceso. En este caso vamos a elegir el 10 de junio, por ejemplo, y vamos a poner un comentario de buenos días, te envío la convocatoria, por ejemplo. Para finalizar la ejecución, en este caso ya para iniciar el proceso de envío del correo de la notificación, de agendarla en nuestro sistema, la fecha de la realización de las pruebas de acceso, confirmamos y volvemos un segundo al proceso. Una vez hemos agendado las pruebas, se envían las notificaciones, quedamos a la espera de recibir la confirmación de un sistema por parte de la propia universidad, si el alumno es apto o no es apto, y con la siguiente tarea comunicaríamos al alumno el resultado. Bien, esto es el funcionamiento de un usuario estándar. Esto es un usuario que completa sus tareas en el día a día y además, como hemos visto, ¿vale? Hemos visto la capacidad de dividir en diferentes roles el proceso. También en una compañía normalmente tendremos un perfil de supervisor o manager, ¿vale? que son los que les interesará saber qué está ocurriendo con el proceso, saber qué está ocurriendo con los equipos, las tareas, cuál es el tiempo de ejecución de cada una de ellas, por ejemplo. Voy a mostrar una de las capacidades de BPM, que es la monitorización. Hay una serie de informes que ya vienen predefinidos ya en la plataforma, ¿vale? Que nos vienen ya por defecto en la plataforma, que valdrían para cualquier proceso que se implemente, sin tener la necesidad de realizar ningún tipo de desarrollo adicional. Podríamos analizar estos procesos con estos informes. Voy a iniciar sesión con el usuario manager del proceso y vamos a verlos en pantalla. Bien. Como os decía, para monitorizar lo que está ocurriendo con nuestro proceso, hacemos sesión con el usuario manager del proceso y como vemos aquí tenemos una serie de apartados. En este primer informe que os voy a mostrar, ese informe relativo a los equipos, ¿vale? En este primer nivel del informe, lo que vemos es para cada manager del equipo un resumen de cómo están las tareas de cada equipo que dependen de él. Por ejemplo, en este caso tenemos un usuario que tiene cinco equipos asignados. Para cada uno de los equipos nos representa con un gráfico el número de tareas con el SLA, ya sea tiempo vencido, en riesgo o en tiempo. Y si clicamos en cada uno de ellos, accederíamos ya a un segundo nivel del informe ya con datos más específicos de cada uno de los equipos. Como vemos en pantalla, se muestran KPIs asociados al equipo, distribución por SLA, número de tareas abiertas, completadas hoy, tasas de apertura y cierre a lo largo del tiempo. Aquí a la derecha tenemos, por ejemplo, también la lista de usuarios, de manera que clicando en alguno de ellos podemos ver información específica para este usuario. También tenemos la opción de ver lo que tenemos, bueno, una lista de tareas, ¿vale? Concretas para este equipo. Aquí vemos a la parte izquierda el SLA que corresponde a cada una de las tareas, con tiempo vencido, en riesgo, en ejecución, bueno, en tiempo. También vemos aquí si están asignadas estas tareas a algún miembro de nuestro equipo, teniendo también la posibilidad, controles de reasignar estas tareas a otros miembros en caso de que fuera necesario, modificar la fecha de vencimiento o cambiar prioridades, por ejemplo. En este segundo informe que vemos en pantalla es el rendimiento del proceso. Es otro de los que tenemos por defecto en el portal de usuario. Es un cuadro de mando donde tengo visión de todos los procesos que puedo monitorizar y lo que vemos en esta pantalla es una primera visión del SLA en el que está nuestro proceso. Todas las ejecuciones que hay abiertas y el estado de SLA de cada una de ellas. Clicando en uno de los procesos, en este caso vamos a hacer clic en el de admisión y matrícula. Ya accederemos a unos detalles más en profundidad. Como decíamos antes, una serie de KPIs asociados en este caso, en vez del equipo, a nuestro proceso.
distribuciones por SLA, números de instancias abiertas, tiempos medios de ejecución, información de cada una de las instancias. Y en este apartado lo que podemos ver es el estado de ejecución de cada una de las instancias en curso, representado en el propio diagrama del proceso. Debajo de cada una de las actividades, como podéis ver, tenemos un marcador, ¿vale?, que nos indica el número de instancias que están paradas en ese punto y el estado en el que están. Por último, me gustaría hacer una introducción a mostraros una de las capacidades también que nos ofrece BPM, que es la posibilidad de desarrollar nuestros propios cuadros de mando con métricas personalizadas. Cuando definimos un proceso, nuestros procesos podemos definir las métricas que nos interesa capturar en cada proceso. Como por ejemplo, como vemos aquí en pantalla, tendríamos un cuadro de mando personalizado sobre, en este caso, el proceso de matriculaciones, donde podemos ver la evolución de matrículas en el año 2020, número de matriculaciones en curso, matriculaciones por provincia, nuevos matriculados en el año 2020, todas las informaciones necesarias que podremos capturar de nuestro proceso. Vale. Si tenemos cualquier duda que haya surgido después de este speech, nos la podéis plantear sin ningún problema. Rubén, te doy paso nuevamente. Sí, de hecho, Nico, yo creo que esta pregunta va dirigida a ti, porque preguntan, ¿este formulario es algo que se usaría para rellenar a nivel interno por los trabajadores de la universidad o lo harían los alumnos? Supongo que se refiere al formulario que mostraste hace unos minutos. Ok, el formulario, como veíamos en el proceso, puede iniciar la solicitud del alumno, pero se puede iniciar una instancia de este proceso desde diferentes puntos, como por ejemplo podría un propio miembro del equipo de secretaría o del propio departamento de admisiones iniciar una solicitud. A través de un chatbot, por ejemplo, podríamos recopilar toda la información necesaria para enviar a través de algún evento, iniciar una instancia de este proceso. Puede iniciar, dependiendo de cómo planteemos el proceso, puede ser un interviniente, bueno, puede iniciar el proceso el alumno o cualquier departamento que decidamos. Muy bien, gracias, Nico. Rubén, hay otras preguntas, te las voy a leer, ¿ok? Quería preguntarles qué opinan sobre la integración de estas herramientas en el sector servicios, conceptos, gimnasios, boutique, en los cuales la relación directa con los clientes es uno de los pilares fundamentales. La hace Montserrat. Al final, o sea, hemos planteado una serie de casuísticas, pero la verdad es que estas tecnologías no dejan de ser herramientas para ayudar a cualquier tipo de sector. Entonces, evidentemente, como hablamos aquí, si la idea era conseguir mejorar la satisfacción de alumnos, evidentemente el mejorar la satisfacción de los clientes no sería menos importante, y automatizar cualquiera de los procesos o hacerlos más ágiles se podría hacer perfectamente. De hecho, hay otra pregunta un poco relacionada con el tema de otros sectores. No pertenezco a una empresa del sector educativo, sino al retail. Tenemos mucha rotación en el personal de mi empresa y eso nos supone montar muchas sesiones de formación para los nuevos empleados. No tenemos, por tanto, requerimientos específicos, pero necesitamos mantener un registro, hacer un seguimiento. Supongo que podríamos utilizar algo parecido a lo que estáis proponiendo, y si quiero integrarlo con el resto de los procesos de mi empresa, ¿se puede? ¿Sería con la misma tecnología? ¿Se puede reutilizar? Sí, exacto. Es más, la idea no sería tanto, a lo mejor, la idea de reutilizar esto que hemos mostrado o esto que hemos explicado, sino que sería crear directamente algo acorde a las necesidades concretas de ese sector. Es más, un proceso de formaciones dentro de recursos humanos es algo bastante común. Probablemente ahí sí que podríamos incluso reutilizar algo, pero en todo caso podríamos adaptarlo exactamente a cómo se hace dentro de esa empresa ese tipo de proceso, y evidentemente acabar recopilando todos estos datos que decían, a nivel de registro y demás, para poder sacar informes como los que nos ha mostrado ahora Nico y tener controlado pues todo el tipo de acciones que se han hecho a través de ese proceso.
Rubén, no sé si soy Ricardo Argüello, que estoy aquí con vosotros. No sé si por completar un poco, porque parece que muchas de las preguntas van por ese mismo lado, ¿no? Yo creo que lo que hay que entender es diferenciar lo que son estas tecnologías de automatización de procesos, que incluyen muchos módulos y muchas capacidades diferentes, pero básicamente lo que te permiten es, con una perspectiva del usuario de negocio, del proceso, como ha estado contando Nico, definir tu proceso de un negocio de una manera muy sencilla, ¿vale? A nivel de lo que es el propietario del proceso o el área de procesos de organización de una compañía o los propios usuarios de negocio, y a partir de ahí implementarlo y automatizarlo y tener todo ese control y esa visibilidad de lo que está pasando en tiempo real o de lo que ha pasado con una perspectiva más histórica, con los datos del negocio, etcétera. Eso nos permite definir y adaptarlo, pues como están preguntando, a una forma, al área de formación de una compañía en sus recursos humanos para todas las formaciones que dé, pues que queden registradas toda la información, va a saber lo que está pasando, automatizar todo lo que sea posible, o en general cualquier proceso. Hay que diferenciarlo de algunas herramientas más verticales que existen, porque pues a lo mejor queremos hacer un proceso, no sé, de automatización de marketing y ya tengo un proceso que esté muy comoditizado, automatizado, y existen productos ad hoc, ¿vale? Entonces, para que quede claro, porque estoy viendo que ha habido preguntas por aquí, la aproximación o la filosofía de la plataforma de automatización de IBM o de lo que son los BPMs clásicos o un poco todas estas plataformas de automatización con RPA, BPM, inteligencia artificial, es adaptar de una manera muy sencilla los procesos de negocio, pintar el proceso de negocio, digamos, en esa herramienta de modelado que nos enseñó Nico, y a partir de ahí hacer toda la automatización. ¿Vale? Entonces no hace falta tener nada, es verdad que hay algunas cosas, tenemos aceleradores hechos, tenemos cosas prehechas que se pueden reutilizar, pero en general te permite automatizar tu proceso de negocio, incluso absolutamente a medida desde cero. Por mi parte, solamente agradeceros a todos vuestra asistencia, agradecer sobre todo también a Fernando y a Nico por su participación y por todo lo que nos han contado. Y nada, aquí tenéis mi correo electrónico y en todo caso, cualquier duda que haya ni que surja más adelante, hacérnosla llegar sin ningún problema y trataremos de ayudaros.